Volvemos con Tiempo Nacional hasta las 21 y nos insertamos directamente en la historia argentina de la mano del ingeniero Leonardo Castañeno. Sí, yo iba a hablar de Uruguay, porque la vez pasada, cuando hablamos de la guerra Paraguay, decíamos que López no había invadido, la intención no era invadir Uruguay, sino que era, digamos, apoyar al gobierno destituido. Porque ¿qué pasa? Era la salida que tenía Paraguay por el río. Entonces, yo voy a leer brevemente. Durante el 25 de agosto de 1825, Uruguay se pronunció en contra de Brasil, de la dominación que tenía, de la cual se había liberado con los 33 orientales, y se pronuncia a favor de Argentina, a unirse a Argentina, que dice que siempre perteneció. Lo dicen en un congreso que hicieron en la Florida, el 25 de agosto de 1825. Dice: la honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en su uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste, y declaran que para constituir la existencia política de los pueblos que la componen y establecer su independencia y felicidad, satisfaciendo el constante, universal y decidido voto de los representados, después de consagrar a tan alto fin su más profunda consideración, obedeciendo la rectitud de su íntima conciencia en el nombre y por la voluntad de ellos, sanciona en favor y fuerza de la ley fundamental lo siguiente. Primero, declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de la incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida de la pérfida de los intrusos poderes de Portugal y de Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos y sujetándole al yugo de un absoluto despotismo desde el año 1817 hasta el presente de 1825, y por cuanto el pueblo oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan omniosos actos, los magistrados civiles de los pueblos en cuyos archivos se hayan depositado aquellos, luego que reciban la presente disposición, concurrirán el primer día festivo en unión del párroco y vecindario y con asistencia del escribano secretario o quien haga sus veces a la casa de justicia, y antecedida la lectura de este decreto se testará y borrará toda la primera línea hasta la última firma de dichos documentos, entendiendo enseguida un certificado que haga constar haberlos verificado, con el que deberá darse cuenta oportunamente al gobierno de la provincia. Ahí está cuando rechazan a Brasil. Ahora voy a leer... Si adhieren nuevamente a la, ahora voy a leer Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora voy a leer la parte que se refiere a la Unión. Que en aquel momento se hablaba de las Provincias Unidas de Sudamérica, no del Río de la Plata. Entonces, el segundo artículo dice: en consecuencia del antecedente declaración, reasumiendo la provincia oriental la plenitud de sus derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal y del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo que con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes. Y declara la incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella. Declara que su voto general, constante, solemne y decidido, es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados del mundo que el mundo conoce. Por lo tanto, sancionado y decreta por ley fundamental lo siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de las dichas provincias. Dado en la sala
de sesiones de la representación provincial en Villa de San Fernando de la Florida el 25 del mes de agosto de 1825. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Porque Inglaterra siempre trataba de hacer estados tapones. Claro. Que, digamos, dividía entre dos grandes naciones, formaba un estado más chico, entonces el estado ese, si se unía a uno o al otro, hacía de balance, digamos, entre uno y otro, no nos dejaba, bueno, ¿qué condiciones debían tener esos estados tapones? Primero, es ser un estado situado como una cuña entre dos grandes potencias, de modo que si pertenece a una de ellas se introduce un desequilibrio que al favor de una o de otra. La segunda condición es controlar alguna vía fluvial de comercio, que en el caso de Uruguay era el Río de la Plata. Después, no ser demasiado pequeño como para que sea viable, digamos, como país, como un estado independiente, no ser demasiado chico, y tampoco ser demasiado grande. ¿Para qué? Para necesitar la ayuda inglesa. Entonces, Uruguay tenía esas condiciones. Ahora, a partir de la declaración de ese del 25 de agosto de 1825, ahí se arma una guerra, porque... Sí, ahí se declara la guerra a Argentina. Claro, porque Brasil se creía dueña le llamaba a la provincia Cisplatina. La provincia Cisplatina. Entonces, ¿en qué termina? Que en Ituzaingó las armas argentinas los vencen completamente a los brasileños. Sí, nos mandan a García. Pero a García y Rivadavia, influenciado por los ingleses, le declara la separación, digamos, ¿no? Por eso cuando se conmemora creo que era el sesquicentenario de la independencia, sacan un billete alusivo y está la bandera argentina y la uruguaya, que tenían que ver porque eran dos países que eran hermanos, eran dos provincias, las provincias argentinas y Uruguay, que era una provincia también, y la bandera brasilera y la bandera inglesa, las otras dos que tenían que hacer ahí. Claro, vos sabés que con respecto a Ituzaingó, Brasil se tomó dos revanchas. Una fue cuando lo sacaron, una fue cuando entraron en Montevideo, creo que fue en 1820, entraron el día de la batalla y la otra fue durante cuando lo sacaron a Rosas, que entraron en vez del 3 de febrero que había sido la batalla, entraron el 27 de febrero que había sido la misma fecha que Ituzaingó, como revancha. Tanto así que ahí fue Urquiza que se dio cuenta que lo habían engañado. Ahora, para concluir con el tema que estábamos diciendo, el estado tapón, ¿qué pasó? El 4 de octubre de 1828 se firma entre Brasil y las Provincias Unidas un acuerdo aprobado por los ingleses que creaban el Estado Oriental del Uruguay. Ahora, ¿quién fue el artífice de esto? Fue Lord Ponsonby, que se lo dice en una carta Lord Ponsonby a un ministro inglés, que le dice que es la llave del plata, etcétera, etcétera, y que a raíz de eso lo trasladan después a Europa, donde forma otros estados tapones. Por ejemplo, Bélgica en 1830, y otros estados... ejemplo, digamos, de estado tapón, por ejemplo, son los Países Bajos entre Alemania y Francia, Polonia entre Alemania y Rusia, Finlandia entre Suecia y Rusia, Mongolia entre Rusia y China, etcétera. Y Lord Ponsonby, en la carta, yo no la voy a leer porque es un poco larga y se nos va a acabar el tiempo, pero Ponsonby lo dice claramente en varios párrafos de la carta, que si querés otro día la podemos leer completa, no sé si querés que puedo poner algunos párrafos. Dice: al separar la banda oriental de la República no se haría ningún mal a Buenos Aires, le dice Ponsonby. Por largo tiempo los orientales no tendrán marina y no podrán, por tanto,
aunque quisieran impedir el comercio libre. Dice, tal Estado creo que sería una banda oriental independiente. Él contiene mucho de lo que sería deseable para habilitar a Inglaterra y asumir la política defensiva que la prudencia pudiera señalarle que adoptara. Dice, estando la posesión de la banda oriental, a la cual eventualmente se liga la posesión permanente del Plata, en manos de la República del Plata, esto podría, en parte, ser una defensa contra el peligro citado. El peligro citado era que si se unía a Brasil, podían ganar influencia los franceses. Dice, siempre que no se pudiera colocar a este Estado en situación más de acuerdo con la justicia y seguridad. Sin embargo, yo no creo que a Buenos Aires se pudiera confiar con seguridad el dominio del Río de la Plata. Creo que sucedería fácilmente que un partido imperante podría tener intereses privados en emplear ese dominio para propósitos franceses o norteamericanos, y aún podría seguir la política y unirse con el Brasil, como se ha sugerido, para satisfacer miras estrechas, y con la posesión de la banda oriental, Buenos Aires podría hacer prosperar cualquier proyecto hostil en el río se fraguase contra el comercio británico, si faltan pruebas en la conducta del gobierno del señor Rivadavia de su intención de fomentar los intereses franceses de este país. Y en otra parte le dice que acá había intención de que las cuestiones americanas deberían ser consideradas y decididas solamente por los americanos, le dice, que acá había esa intención. Dice, no sería imposible que estos estados se uniesen con el fin de cosechar alguna ventaja imaginaria socapa de estos falsos principios patrióticos. O sea, vos fíjate, para los ingleses